hacer una pausa y luego aspirar a llegar a otros jugadores, a otros equipos, dentro de eso lo que mencionamos, los llamados grandes, y termina generando en el equipo que al inicio de cada torneo tiene que nuevamente que tomar la idea del entrenador, acoplarse al grupo. Sin embargo, ha sido un equipo que ha sido protagonista a lo largo de la participación en la primera división. Es ahora, con la llegada de Oxon Prado, que parece que el equipo por primera vez mantiene la base de jugadores de la mano del mismo cuerpo técnico, lo que implica que desde el inicio del torneo tendrán la idea de juego un poco más clara, mayor solidez, y en teoría deberíamos de esperar, más allá del tema de la regularidad, que creo que fue el equipo más regular en el torneo anterior, desde el inicio hasta el final se mantuvo ahí en el tercer lugar peleando por las primeras posiciones. Pues ahora se esperaría que fuese un equipo más protagonista, más que regular, y con un buen desempeño, que sea un equipo más protagonista, quizás un poco más agresivo, diría yo, que es de repente lo que esperaríamos que cambie en la dinámica de juego de los equipos de la primera división. Profe Emiliano, usted tiene la oportunidad de conocer muy bien al profe Dawson como su amigo, y yo siempre he mencionado algo muy importante. Para mí el profe Dawson es de los mejores técnicos nacionales de nuestro país. Lo vuelvo a repetir, un técnico que tiene preparación, que sabe realmente a lo que quiere jugar, y lo que más me gusta es que el profe Dawson sabe que el fútbol avanza, el fútbol cambiando, profe, y conforme a eso, él sigue precisamente su preparación, y se ve reflejado en sus equipos, en esos planteamientos que tiene, en la ofensiva, en la defensiva, y que no son equipos, profe, que se llegan a resguardar, sino que todo lo contrario, sabe que tiene la posibilidad de ejecutar buenos trazos, buenas situaciones, diferentes planteamientos conforme el juego vaya desarrollando. Sí, Diana, en ese caso, bueno, el profe Prado es un técnico que se dedica mucho a su trabajo, ¿no? Lee mucho, ve muchas situaciones de trabajo, analiza mucho primero su propio equipo, su propio sistema, para ver cómo lo puede mejorar, y después ve también diferentes alternativas y ver si las puede aplicar a su forma de juego. La verdad que es un entrenador que se preocupa mucho por su equipo, que trabaja mucho con el jugador, que le dedica mucho tiempo a explicar la forma de juego al jugador, para hacerlo crecer, para convencerlo, porque siempre hablamos, bueno, el profe Elmer nombra lo de la zona de confort a veces del jugador. A todos nosotros, sobre todo los que alguna vez tuvimos algún que otro partido en primera división y nos creemos ya con experiencia, no nos gusta que venga un entrenador y nos diga qué es lo que tenés que hacer, no, a veces no somos tan receptivos, y en ese aspecto Eric tiene una forma de llegarle al jugador que la ha ido puliendo con los años, obviamente, que bueno, que sobre todo te das cuenta en el jovencito, ¿no? En el que quiere aprender, que lo hace mejorar como jugador. Y en ese aspecto él sigue creciendo, sus equipos siguen creciendo, él sigue aprendiendo también de las experiencias, porque bueno, lamentablemente ha tenido algún que otro revés, y bueno, y así es como uno se va haciendo cada vez mejor entrenador y puede sortear las situaciones dentro del juego. Creo que bueno, el profe Castillo era uno de los que ponía que él no era un entrenador formador, él estaba como para darle herramientas al jugador para que siga creciendo, pero a veces el jugador nacional no tiene esa formación, entonces cuando uno a veces le da las herramientas no se termina de complementar en ese aspecto, y Eric, por la formación que tiene, se preocupa más también por terminar de formar al jugador, que en primera división no debería ser así, pero bueno, nuestra forma de trabajo en inferiores hace que así sea, y también darle herramientas para que siga creciendo en la competencia y en el profesionalismo. Entonces, como te digo, hay que dedicarle mucho tiempo a esto, y a veces los equipos salvadoreños no tenemos la infraestructura como para dedicarle más tiempo a la cancha, más tiempo a las herramientas para que el jugador siga creciendo, y ojalá que poco a poco estas situaciones dentro de los equipos vayan creando una estructura
para que el entrenador o los entrenadores puedan hacer que los jugadores crezcan dentro de sus instituciones. Y para comentar de primera mano cómo se encuentra el cuadro deportivo, tenemos con nosotros al profesor Eric Dawson Prado, a quien le damos la bienvenida a los Ex del Fútbol. Profe Dawson, buenas tardes, ¿cómo está? Le saluda Diana. Buenas tardes, Diana, un gusto saludarlos a todos y bueno, siempre a las órdenes. Gracias por siempre poder realizar este tema, profe. Y como lo menciono, conocer de primera mano cómo se encuentra Once Deportivo. Profe, veíamos movimientos de salida de la baja de algunos jugadores, pero también nosotros nos enfocamos en las altas que llegan, en la propuesta que tiene el profesor Eric Dawson para esta apertura. ¿A qué se debe, por ejemplo? A mí me llama la atención jugadores tan importantes como es el caso de Julio Amaya, de Kevin Román, en la zona de la ofensiva Camilo Delgado. ¿A qué quiere jugar Eric Dawson Prado en esta apertura? Primero, Diana, desde el torneo pasado tratamos de encontrar una idea acorde al club, una filosofía, un estilo sobre todo, y en eso nos enfocamos el torneo pasado. Ahora intentamos que esa idea, que ese estilo de juego mejore, ¿no? Hay muchos aspectos en los que nosotros necesitamos mejorar, pero pretendemos ser un equipo propositivo, un equipo práctico, que no tenga como fin único la posesión, sino tratar de dominar el partido a través de la circulación de la pelota, de ser un equipo rápido. Más o menos esa es nuestra idea. Repito, hay mucho que hacer todavía, no hemos tenido que estar tiempo suficiente, pero hemos avanzado. Estoy muy satisfecho con el esfuerzo, con el sacrificio del jugador, pero todavía no estoy contento con la idea, con la toma de la idea. Todavía nos cuesta mucho, jugando mucho por intuición y no por conocimiento de lo que tenemos que hacer, y esa es la gran tarea de aquí al inicio del torneo. Profe, me llama la atención que usted dice el estilo de juego mejore, y para nosotros, no solo aquí en el programa, sino que me imagino en casa, el estilo de juego de Once Deportivo ha sido convincente desde su llegada con el profesor también Pancho. Pero si ese estilo se quiere mejorar, profe, me imagino que en esa evaluación que ustedes realizaron, hubo ciertas partes en donde querían que Once Deportivo tuviera una cara diferente. ¿Cuál fue en la zona, digamos, en la media, en la defensa, en la delantera, las zonas que Once Deportivo tenía que mejorar más para este torneo? Bueno, creo realmente, y pues siendo muy sincero, Diana, que en todas las fases del juego necesitamos mejorar muchos aspectos. Hay un punto fundamental, que es el entendimiento del juego. Nosotros en El Salvador, ya hablo en general, no solo de Once Deportivo, el jugador se maneja mucho por la intuición, o sea, por lo que el jugador, por sus características. Hoy día el fútbol profesional, el fútbol de elite, tiene que ver con patrones de juego y con la toma de decisiones del jugador. Eso es indudable, eso no se lo quitamos al jugador. Pero sí hay un apartado, digámoslo, técnico, táctico, donde el jugador tiene que entender que es parte de una forma, de un estilo en las diferentes facetas del juego. Y es lo que nosotros intentamos hacer. Creo que el torneo pasado, si me preguntan de 1 a 10, lo logramos en 6, de 1 a 6 nada más. Faltó mucho, perdimos algunos partidos precisamente por ese tema. Entonces creo que todas las facetas del juego necesitan mejorar y adaptar a los jugadores que han venido, que son nuevos, a la idea, ¿no? Que eso obviamente requiere a veces un poquito más de tiempo. Hola, profesor Dawson Prado, le saluda Elmer Bonilla. Yo tengo un par de preguntas. Gracias por la oportunidad de estar interactuando con nosotros. Primero, pues desear éxito de este proyecto de Once Deportivo, porque pues
No es tan habitual que en nuestro medio se le dé continuidad a los cuerpos técnicos, porque generalmente, pues obviamente el resultado es el que prevalece, pero pienso yo que en ese sentido que Once Deportivo haya tenido un buen torneo el anterior certamen le permite a Dawson Prado tener esa continuidad, y no solo el tema de la posición en la tabla, sino el estilo de juego del equipo, cómo se desenvolvió. En ese sentido ya nos adelantó algo, pero para ser específico, digamos, si yo fuese aficionado del Once Deportivo, debería de esperar que este Once Deportivo inicie con mayor solvencia y con esa idea de juego más clara desde la primera jornada en relación al torneo anterior, tomando en cuenta que se mantiene la base de jugadores, han habido incorporaciones, pero sobre todo porque se mantiene el cuerpo técnico. Bueno, le diría a Elmer que sí, que no. No, porque realmente han venido 6 o 7 jugadores que necesitamos adaptarlos al estilo, a la idea, a la metodología sobre todo. Y diría que sí, porque hay una buena base que ha quedado, que ya conoce nuestra forma de trabajo. Pero pongo un ejemplo, ¿no? Hace 3 días yo me enojé mucho. Emiliano sabe bien cuando me enojo cómo me pongo, porque estábamos haciendo un trabajo que lo hicimos 6 meses completos el torneo pasado, y parecía que los jugadores antiguos nunca lo habían hecho en 8 meses, en 6 meses. O sea, a mí me dio muestra de que el jugador le cuesta llevarse algo de la cancha. Yo les digo a veces esta profesión es como estudiar una licenciatura, es exactamente lo mismo. Que a veces el jugador no lo ve de esa manera, pues es un error. Porque todos los días tengo que aprender, porque todos los días tengo que estudiar, porque todos los días tengo que crecer. Lamentablemente, esa es la tarea nuestra como técnicos, de mentalizar y de formar al jugador de que eso es una profesión. Y que si ya está en primera división tendría que tener ya una licenciatura. Pero bueno, ese es un proceso que se tiene que comenzar a crear en El Salvador, que no existe. Pero lo pongo como ejemplo de lo difícil que resulta a veces impregnar una idea y un estilo de juego. En ese sentido, creo que vamos en buen camino, pero que nos costará mitad de la primera vuelta, creo yo, poder medianamente ver lo que buscamos. Eso no implica que no vamos a ganar. Por supuesto, el objetivo primordial es ganar. Profe Dawson, gracias por el tiempo. El profe tiene que ir a entreno, así que gracias nuevamente por siempre estar a disposición de los ex del fútbol, y por supuesto le deseamos lo mejor a usted, a su cuerpo técnico y a los jugadores para esta próxima apertura. Gracias, Diana, un saludo a todos y siempre a las órdenes. Bendiciones. Gracias. Era el profesor Eric Dawson Prado del cuadro de Once Deportivo. Creo que todos escuchamos lo crítico que es el profesor Dawson, lo que espera de sus equipos y lo que espera también para ese próximo torneo de Once Deportivo. Sí, sabe cómo se enoja. Sí, no, o sea, entre comillas, ¿no? Enojarse en el trabajo. Él más que todo levanta la voz porque, como te digo, ¿no? Él le dedica mucho tiempo a su trabajo, y su trabajo es mejorar los jugadores que él trae un libro y dice así se juega, y se juega así y se juega así. No, él tiene una forma de juego obviamente, y después analiza a los jugadores, y de acuerdo a cada jugador él secciona lo que tiene que hacerle mejorar a cada jugador. No es que el trabajo es solo general para el equipo. Entonces es como él dice, como en la escuela, si vos a tu jugador le pones ejercicio específico y le señalás qué es lo que él tiene que mejorar, venís al día siguiente y le preguntás, ¿hiciste la tarea? No. Bueno, y entonces ¿cómo vas a mejorar? O sea, ¿querés realmente esta profesión o este juego o destacarte en este deporte? Entonces tenés que trabajar. A mí a veces dentro del fútbol la palabra sacrificio trato de dejarla de lado, me parece muy fuerte. Eso sí,
El deporte en general y todo lo que hagas merece un esfuerzo, a veces hasta supremo, entre comillas, pero es esfuerzo, hay que esforzarse todos los días, hay que dedicarle tiempo, y en ese aspecto él sabe que él sabe primero como jugador que nos cuesta salir de la zona de confort que siempre habla el profe Elmer, y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces a veces él tiene que levantar la voz para que el jugador se dé cuenta de la importancia que tiene todo esto, no porque esté enojado, porque se crea el supremo, sino porque sabe que a veces pegando el grito es la forma que el jugador le da la importancia o presta la atención suficiente como para decir, no, a este tiene razón, le importa, le dedica tiempo, me está tratando de ayudar. Entonces en ese aspecto es un trabajo. El profe Pancho Cibrián, su cuerpo técnico, hoy tienen a un profesional como el profe Villatoro a la par. Entonces es un equipo que, como él dice, ¿no?, que ya tiene una idea o unos minutos ganados en entrenamiento, y que lo que él busca del equipo lo va a ir ganando en la competencia. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar vamos a continuar con ese tema de los microciclos, la reprogramación de los mismos, en ese acuerdo que hago de la Federación Salvadoreña de Fútbol y también los equipos de la primera división. Ya regresamos. Los ex del fútbol. Regresamos. En agosto, Super Selectos siguen con los 360